bienvenido. Hay acá una muchacha inglesa que te dijo que te está grabando. Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está? Bienvenido. Estábamos hablando mientras vos entrabas de cuando yo estuve en Venezuela. Pero bueno, vamos a aprovecharte bien. Y estábamos Sí, charlando. Y Tatito, vení la semana que viene, que una de las cosas que vamos a hablar es de eso y la educación popular también. sí. Vale. Bueno, a ver, Manu, ¿te querés presentar vos? Empezar a presentarte como quieras. Acordate que doy bienvenida al 11 encuentro, faltan 4, de educación popular en homenaje a los 100 años de Paulo Freire, del Instituto Alfredo Palacios, del profesorado. Estamos acá, te contamos, la mayoría son estudiantes de historia y de geografía, y van a hacer un trabajo final a partir de los encuentros. Bueno, presentate como quieras, y te doy ya el pie. Vamos, Manu. Hola, bueno, muchísimas gracias, Laura, y a todas las personas que se encuentran, bueno, incorporadas y a a todo el equipo del proyecto Otras Memorias, un proyecto que a mí me parece verdaderamente inspirador en lo que es la construcción de una nueva historiografía y de los nuevos proyectos que nos hemos planteado desde nuestra América. Un minuto, más un minuto. Otras memorias, les cuento, nuestra asociación. Esto lo estamos haciendo de historia oral, ¿eh? Esto lo estamos haciendo desde el Alfredo Palacios, pero no pasa nada, lo aclaro nada más. Ok. Pero Manu, nos conocemos por la asociación, por Arturo Lev, compañero Bueno, venezolano. Dale. sí, Pero está bien, gracias. igualmente, ajá, sí, que de repente se cae. Aquí ha habido muchos rollos de conexión. Entonces, bueno, ahí vamos. En lo que pueda, si no, en algún momento tendré que cortar el video, porque, bueno, para agilizar un poco la conversa, ¿no? No te preocupes, gracias. Bueno, en principio, esto es como hizo la invitación, es una conversa. Entonces yo voy a plantear algunas cosas iniciales, algunas experiencias que se han avanzado experiencias personales, experiencias colectivas, de trabajo desde los colectivos, y también algunas experiencias desde la institucionalidad, porque nosotros hemos trabajado desde diferentes instituciones que han adelantado proyectos de historia local. Esta para la discusión tiene que ver fundamentalmente con la educación popular desde la historia local, es decir, desde las experiencias que se han visto en la construcción, en la revisión del pasado, en los estudios del pasado, desde las localidades, y cómo eso se ha ido modificando, cómo ha ido mutando la visión sobre los estudios locales, y cómo se han ido implicando con los procesos a partir de proyectos, investigaciones y experiencias de trabajo colectivo. Yo quisiera en principio decirles que nosotros venimos, o por lo menos yo vengo de colectivos anarquistas. Nosotros hemos estado desde muy chamos vinculados a colectivos anarquistas, colectivos con inclinaciones por supuesto, de estudios muy empíricos, muy someros, siendo, como decimos nosotros acá, eh, a, a proyectos bueno, proyectos musicales, proyectos cooperativos de esa corriente, y luego nos involucramos con los movimientos de Ocupa. Es decir, empezamos a hacer tomas en la ciudad donde yo estoy,
que es la ciudad de Los Teques, y a partir de esa serie de ocupaciones, empezamos a ver que nuestras dimensiones y nuestras realidades eran distintas. Sobre todo dentro de lo que eran ocupas en otros espacios que vendrían haciendo como la inspiración que nosotros teníamos en ese entonces, porque empezamos a hacer ocupaciones de espacios patrimoniales, es decir, casas antiguas, casas viejas, que iban a ser tumbadas, y entonces nosotros nos metíamos con proyectos culturales que iban creciendo con la comunidad en la medida en que íbamos tomando, porque nacía muy sui generis, ¿no? O sea, era muy sui generis. Nosotros llegábamos, ocupábamos, y en esa ocupa se metía la gente y empezábamos a hacer cosas para mantenernos, conciertos, encuentros, talleres de poesía. De repente la gente del proyecto hacía exposiciones artísticas, pictóricas, con danza, y fue así como empezaron a crecer algunos proyectos nuestros, herencia de una, de una de una tradición de lucha desde la cultura, desde los espacios culturales, la creación de cineclubes, todo esto, pero que se vio muy mermada y muy golpeado durante los años 90, porque, porque en los años 90, no, por lo menos acá en Venezuela, por lo menos lo que nos corresponde, se empezaron a caer un montón de paradigmas, empezamos a vernos cuestionados en nuestras actividades digamos, de trabajo, de formación y en nuestra visión de mundo, pero a pesar de haber sido cuestionados, empezamos a reconstruirnos y a reconstruir la utopía, y a partir de esa reconstrucción nuestra de la utopía, de la parte íntima, empezamos a tratar de construir y transformar espacios, pero eran espacios, como meternos en un lugar que además tenemos que defender desde su ancestralidad, desde una serie de elementos que además defendían unos espacios de la colonia. Entonces, bueno, era toda una discusión, y fue muy interesante lo que surgió. Lo cierto es que de allí surgen diversos grupos culturales, experiencias de talleres, experiencias de trabajo, y nos vinculamos con la gente de El Poder en la Escuela, que era la gente de Invedecor, que vamos a hacer y talleres de formación política también, y muy vinculados a la investigación, acción participativa. Y nos encontramos de repente un grupo de muchachos participando en un grupo de encuentros institucionales y de encuentros académicos sobre el tema de la investigación, acción participativa, y fue bien interesante, porque además ahí nos empezamos a vincular con personas que para nosotros son muy importantes, y ahí llamo de inmediato uno de los principales promotores de esta experiencia, cuando nosotros estábamos chamos, y además un guerrero de múltiples luchas por nuestros ideales acá en el país, y que en este momento se encuentra desaparecido. Perdón, Y perdón, que Manu, perdón. Justo cuando dijiste el nombre de esta persona se cortó. ¿Podés repetirlo? Carlos Lanz, Ah, bien. Perdón, Carlos Lanz, se cortó y me parece importante que el nombre. sí, Carlos Lanz. Listo. Carlos Lang, que fue uno de los promotores principales de la investigación acción participativa, que incluso hizo el taller el libro del taller El Poder en la Escuela, acá, y que, bueno, fue parte hablar del currículum y de la experiencia de vida del profesor bueno, es de verdad enorme, solo que es uno de nuestros compañeros, uno de nuestros baluartes, uno de nuestros compañeros de lucha en este momento, de forma extraña, y todavía estamos esperando que aparezca. Así que esto también es una convocatoria a la aparición del profesor Carlos Lanz. Pero bueno, continuamos en esa experiencia de vinculación con la investigación acción participativa, y con estos cuestionamientos que teníamos sobre los procesos de izquierda en Venezuela. Empiezan a aparecer nuevas formas de entender
la izquierda parida del seno de nuestro, pero también de proyectos a los cuales nos fuimos vinculando y, y por supuesto a la universidad. En mi caso, por ejemplo, yo entro a la Escuela de Historia de la UCB y a partir de, y partiendo de la idea de que era un proceso político en que yo me iba a meter, o sea, yo entraba como proceso político. El problema es que la Escuela de Historia, en este caso, tenía y aún mantiene, creo yo, en la Universidad Central, una contradicción bien se maneja teóricamente desde la perspectiva marxista, pero empieza a trabajar o empieza a formarnos para trabajar desde una visión netamente positivista. Y en esa contradicción, nosotros empezamos a vincularnos con los procesos de investigación, con las experiencias de investigación, desde las formalidades académicas. ¿Qué pasa? Que en 1998 se inicia la Revolución Bolivariana y sin pensarlo nosotros, además, nosotros participábamos como estudiantes en la discusión de trabajo, en los proyectos de trabajo, pero no pensábamos que se iban a generar los cambios que se produjeron tan profundos que nos cambiaron totalmente la perspectiva. Les pongo el ejemplo fundamental para nosotros. En el año 2001 se crea la Ley de Tierra Urbana y la Ley de Tierra establece la creación de las cartas de barrio como para, para el otorgamiento de la titularidad de la tierra en los barrios. ¿Esto qué significa? Significa que a partir de ese momento la historia local de las comunidades debía ser un sujeto de ley, es decir, era un documento legal que tenía que entregarse, así como la partida de nacimiento. Eso rompe, por lo menos en el caso venezolano, y creo que en gran parte del caso, en gran parte de Latinoamérica, con la visión de la historia que se tenía hasta el momento, porque hasta ese momento era un tema netamente anecdótico, un tema, digamos, de conocimiento, de manejo de conocimiento, pero no un sujeto de ley. Entonces eso entraba en contradicción además con las visiones que se tenían sobre la historia local que debían ser manejadas desde la institucionalidad, desde las experiencias académicas venidas de México con el profesor Luis González González, que era el promotor fundamental de la historia matria y que llegaron varios profesores a Venezuela a fomentarla desde la visión académica, pero en este caso rompe con los estudiantes. Eran comunidades llegando a la escuela pidiendo ayuda para construir su historia local porque necesitaban entregar el documento para, para ser reconocidos como barrios, porque les iban a entregar la titularidad colectiva de la tierra, es decir, era otra ruptura, no te entregaban la propiedad individual, sino que entregaban una propiedad colectiva a ese barrio que, bueno, entonces eso protegía para diversas circunstancias y además ofrecía algunos casos. Lo cierto es que, o que sí vienen, pero que no podemos detallarlo en este momento, podemos hacerlo en otras circunstancias. Pero eso cambia totalmente la visión que nosotros teníamos de qué hacer con la historia. No digo radicalmente, eso para mí fue un antes y un después. La cantidad de gente que empezó a llegar todos los días, a toda hora, mientras nosotros estábamos en clase, para pedir ayuda, para que entonces nosotros los que estábamos en el centro estudiante no hallábamos qué hacer. Y se crea entonces el seminario donde algunos que estábamos vinculados al tema político y a la investigación de la historia local, asumimos digamos, la experiencia y el compromiso de ver qué nos inventábamos para avanzar en este proceso. Y fue bien interesante porque empezamos a ver la visión de los barrios desde los estudios desde los estudios formales, desde los estudios de la arquitectura, que era desde donde se habían construido, desde la antropología
urbana, que se estaban bastantes trabajos, como el de la profesora Teresa Ontiveros, el profesor Emanuel Amodio, que eran además gente muy comprometida, pero desde una visión académica. Y el asunto era qué hacemos con estas experiencias para que eso tenga realmente sentido en las comunidades donde estamos interviniendo. Viene la otra parte, que es empezamos a vincularnos con un nuevo proyecto que se crea. O sea, habíamos participado en la misión Robinson, que era un tema de alfabetización. Iniciamos las experiencias de Misión Riva, que era de misión Robinson adelantada para sacar el 6º grado, y luego Misión Rivas, que era el bachillerato, y en ese interín se crea la Misión Cultura, que era un plan de formación para animadores culturales. Era una experiencia no solamente de reconocimiento de los saberes ancestrales o de los cultores y cultoras, de las cultoras y cultores que habían en las comunidades, para reconocerles su trayectoria e incluso entregarles titularidades cuando correspondiera, sino además un proceso de formación que incluía, y es otro de los elementos importantes, incluía la formación en historia regional y local, para que las personas empezaran a estudiar digamos, las dinámicas culturales nacionales, pero desde la perspectiva, desde sus comunidades. Entonces imagínense lo que significa que empieces a recorrer un país entero, pero viendo los discursos, los debates, las contradicciones, las aspiraciones y las emotividades que existen desde cada una de las comunidades donde se encuentran. Claro, no fueron todas, no fuimos a todas, pero empezamos a conocer un sinnúmero de personas que cada una tenía su interés de participar, de contribuir y sobre todo de construir su propio discurso. Y eso obligó a generar metodologías alternativas para afrontar, por lo menos en este caso, habían intuiciones, habían proyectos, pero cómo empiezas a adaptar una realidad, un proceso de formación unificado. No puedes, tienes que construirlo desde la investigación-acción, desde el intercambio de saberes y sobre todo desde la construcción colectiva. No hay otra manera. Porque si no lo haces desde la construcción colectiva, entonces entras en el juego y entras en la idea de tener la razón y de transmitir información. Es decir, yo vengo a transmitirles a ustedes lo que van a hacer y ustedes van a repetir. Eso es un poco lo que teníamos que romper, que teníamos que enfrentar, o que en este caso me tocó a mí participar y contribuir en algunas experiencias de formación al respecto y de creación de contenidos. Y después de eso, en las instituciones vinculadas a la historia local, y a mí, me toca a mí asumir todo lo que tiene que ver con la vinculación comunitaria de estas experiencias. Me refiero entonces al Centro Nacional de Historia, en principio a la Biblioteca Nacional, al Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, que ya existe desde hace mucho tiempo, pero que crea el Departamento de Historia Local, y al Centro Nacional de Historia de reciente data, que lo inaugura el profesor Aristides Medina Rubio, y que lo reasume después el profesor Pedro Calzadilla y el profesor Luis Pellicer. Y con ellos entonces me toca iniciar la experiencia de la coordinación de historias locales y articulación comunitaria. Entonces era cómo hacer, que era la gran pregunta. Si nosotros entramos, y es un poco la gran duda que mantenemos siempre, si nosotros reivindicamos, construimos teoría y a veces alardeamos
de la idea de la historia local, de la historia como una herramienta para la comprensión del presente y transformación de las realidades, cómo hacer para que eso tenga sentido real desde la visión de lo local. No es una pregunta nueva, no es una pregunta en la que nosotros tenemos aquí un dicho que se dice descubrir el café con leche o descubrir el agua tibia. No es la intención de decir que estamos descubriendo las cosas. Es cómo nos empezamos a hacer esa pregunta y cómo empezamos a responderla desde el aluvión de cosas que nos están llegando por construir y por hacer. Y en el marco de esa experiencia se generan propuestas de talleres a través de la visión de la autoconstrucción de la historia local. Entonces implicaba concentrar todo un amplio conocimiento de historia en investigación, metodología, talleres, manejo de fuentes, escritura, concentrarlo en un taller que tuviese la información, que fuese eficiente, es decir, que tuviese sentido que uno se fuera para una comunidad a hacerle perder tiempo a la gente que está en mil cosas, atendiendo los problemas de su comunidad, resolviendo temas concretos. Historia no solamente es algo por lo que vale la pena estudiar, sino que te va a ayudar a resolver esos problemas. ¿Cómo hacer? Porque primero uno tiene que convencerse a sí mismo para que eso ocurra. Es decir, no es fácil. Cuando uno lo repite y lo repite está bien. Pero el asunto es cómo hacer para uno convencerse de que eso es posible de la manera suficientemente fuerte como para decírselo a las personas en un taller de unas cuantas horas y que la gente se entusiasmara a empezar a hacer su historia local, y a observar el pasado no como una fuente de anécdotas, sino como una fuente de soluciones y de propuestas para su crecimiento personal y para su crecimiento colectivo. Y era un reto. Para nosotros fue todo un reto. ¿Cómo era el taller? ¿Qué debía contener? ¿Cómo debíamos alimentarlo con el tema de los archivos? Entonces era otro taller de archivos comunitarios, y también otro taller de bibliotecas comunitarias, y cómo hacer para que eso entonces permitiera, digamos, agilizar los procesos, que me permitiera, por ejemplo, hacer un taller en esta comunidad y que no quedara en la gestión, que era el problema. Esto se maneja desde la institucionalidad, que se cree que son gestiones de gobierno y números que presentar. Entonces hay un problema allí porque tú tienes que hacer que eso funcione, tienes que hacer que funcione de manera bien, que funcione bien, que la gente se entusiasme, pero que trascienda, que no quede solamente en un taller. Y entonces... No, nada. Te quería hacer una pregunta antes que mientras vas contando esto. ¿Puedo interrumpir tu minuto? Sí. Ya te interrumpí, pero bueno. No. Sí, no, adelante. Sí, no, por favor. Lo que pasa es que me estoy acordando de algo y no puedo, te lo tengo que decir. En uno no sé si era en México, en qué lugar, yo estaba con un grupo de gente venezolana que me estaba hablando de la misión Cultura. Pero ¿qué pasaba? Y esto te lo pregunto porque esto no pasa solamente si hay un gobierno bolivariano, kirchnerista, mongo o macrista, pasa siempre con la historia oficial, ¿no? ¿Cómo hacían ustedes? Porque cuando yo lo que escuchaba de esta gente es que cuando encontraban algo haciendo su historia local, ellos, porque la idea es que cada pueblo construya su historia, no que nosotros vayamos y le hagamos la historia, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo en todo lo que dijiste, estoy de acuerdo con vos. Ahora, lo que sí me decían es que cuando entraba en algo que no tenía que ver con lo que decía la historia oficial,
se les ponía difícil el tema, por esto de que era un sujeto ley, lo que vos estás diciendo, y ya no podían seguir para adelante. Esto pasa también con toda la historia oficial, pero en algunos, con los gobiernos, ¿no? Con los partidos gobernantes. Pero ¿cómo hacen ustedes? Eh, Porque yo con la historia oral lo estoy solucionando, ¿no? Sin que se den cuenta tanto. Sí, pero el tema es, ¿cómo hacían ustedes? Porque creo que eso debe haber debo decirte que sido algo difícil. sí, debo decirte que se fue un poco de lo que pude entender por el tema de la, de la conexión. Creo que lo que pude entender es cómo se compagina los estudios desde las localidades con las historias oficiales. ¿Es Ujú. así? Sí, lo que ellos me decían es que tenían que parar en algún punto, porque cuando contradecía lo que la historia oficial Sí, quería contar, ahí no podían seguir, ¿no? sí, bueno, es que yo realmente en ese caso poco le prestaba atención al tema de la historia oficial, yo te lo confieso. Nosotros no, de hecho nosotros empezamos nuestra participación en las instituciones cuestionando la visión de la historia oficial. Y las discusiones sobre la historia oficial fueron parte del debate. Eh, no, 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 eso no resta que haya una visión. De hecho, eso es una de las partes digamos, del debate que está vigente, ¿no? Es como nosotros empezamos a romper con el discurso colonial, el coloniaje en el discurso histórico desde lo íntimo, es decir, cómo empezamos a convencer a las personas de de las manifestaciones del discurso histórico colonial existente en la cotidianidad, en las dinámicas del día a día. No es, no es sencillo, porque es una de las grandes contradicciones a las que nos enfrentamos. Ahí, perdón, Manu, Gaby, Gabriel Martínez te quiere hacer Ajá. una pregunta. Gabriel Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que bastante interesante el proyecto y me surge la consulta me haces acordar un poco a la campaña de Celestín Freinet, un pedagogo revolucionario, maquis, peleó en la primera, en la segunda, que también hizo una revolución pedagógica a partir de recolectar sus experiencias en los distintos colegios por donde él pasaba y organizar una imprenta para que todas las experiencias de sus alumnos queden impresas, se armen bibliotecas y se hagan copias para llenar otras bibliotecas de otros pueblos. Entonces, esto que me estás contando me tiene un aire de Freinet, pero en realidad la pregunta viene a ¿cómo hacen ustedes para documentar la historia, preservarla y replicarla o contagiar o contar la historia a otros pueblos? Porque por lo que vos estás diciendo, en realidad lo que hacen es recolectar las experiencias que les sirvan a otras localidades para poder solucionar problemas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Si lo hacen impreso, internet, si organizan algún evento. Eh, bueno, ¿no, terminaste ya la intervención? Ya. Sí, sí. ¿Aló? Sí, Ajá. Manuel, sí, Este, Manuel. mira, en principio nosotros no intentamos hacer las historias. Intentamos que la gente construya que busquen, experimenten
procesos de divulgación. Algunos lo hicieron a través de las radios, de las radios comunitarias. Otros a través de periódicos. Sé que hay todavía en Ciudad Bolívar algunos compañeros que están batallando fuertemente a pesar de la enorme crisis que nosotros hemos vivido en estos tiempos. Esto ha sido los últimos tiempos para nosotros han sido bastante duros. No solamente por la pandemia, sino por las cosas. Pero bueno, lo cierto es que hay compañeros que se mantienen con los periódicos, con las experiencias divulgativas, y ahorita hay otras experiencias que están levantándose a través de grupos de WhatsApp. O sea, hay unos grupos de WhatsApp de los muchachos que están, por ejemplo, pero ya eso ya viene después, experiencias más recientes, ¿no? Con los cronistas infantiles y los se empezaron a generar grupos de WhatsApp, grupos de Facebook y otros, y blogs para plasmar esas experiencias. Pero la intención nunca fue hacer Podía pasar. Sí, igual dijo que cerraba la cámara, si no. ¿No? Muy interesante esto que dijo, ¿no? De que ellos tratan de no construir historias, sino de que ayudar a la gente para que la gente vaya Exacto. construyendo, ¿no? Sí, sí, eso es, bueno, de eso voy a hablar también la semana que viene, porque con la historia oral yo hago eso. Ahí volvió, ahí volvió. Ya, Hola, se cortó, ¿eh? ya, ¿Te diste cuenta, Manu, que se cortó? Un sí, poquito. ya. Aquí estoy. Sí, Ahí me está. sacó de la... Te sacó. Sí, ajá. Lo que les iba a decir era que, bueno, se buscan experiencias de construcción colectiva. Nos apalancamos en dos experiencias. Una, Para los que son más grandes como yo, había un personaje que no me acuerdo cuál era, que decía una y ponía dos. Justo quedó así, ¿no? ¿Te acordás, Gaby? Te voy a decir dos cosas. Bueno, ¿te acordás? Era impresionante. Es muy interesante lo que está hablando. No, está muy bueno, bueno. Forma parte de Por todo eso me esto. interesaba saber cómo lo documentan. No, bueno, yo voy a dar una charla la semana que viene porque quiere que hable del tema de historia oral, porque allá... hola. Ahí está, eso. Cerrá la cámara y, a ver, ¿querés cerrar la cámara? Sí, Dale, sí, voy a detener el video a ver si así funciona mejor. ¿Me oyen? dale, sí, te oímos, dale. Ok. Empezamos a funcionar, bueno, hay dos, digamos, motivadores que son experiencia argentina. La experiencia argentina en este caso, en la experiencia teórica de Ariel Gravano y de el profesor Sergio Bagú, que fue muy importante, y luego la experiencia precisamente del colectivo Otras Memorias, porque cuando yo me encuentro con este colectivo y con la experiencia que estaban trabajando, empiezo a ver cómo se concretaban algunas propuestas, porque esto fue estamos hablando del año 2012, que yo conozco este colectivo, y luego en 2013 que llegó con Laura allá en Buenos Aires.
y me encuentro con este libro, que es el libro de Otras Memorias, que está por acá. Ah, bueno, lo tengo en la mano. No se lo puedo enseñar, no me acordaba del video. Un libro que se llama Otras Memorias, 1, Testimonios para la Transformación de la Realidad. Y el profesor Sergio Después lo Bagú. comparto en PDF a los compañeros, porque lo tengo en PDF, después lo comparto en PDF. Ah, Que después lo comparto en PDF ah, bueno, a los compañeros, porque lo tengo en PDF. buenísimo. Buenísimo. Bueno, entonces la experiencia argentina fue muy importante porque empezamos a ver la experiencia colombiana, también fue muy importante porque a partir del trabajo de historias de Barrio Taller, que es una página que ya desapareció, o que yo por lo menos no le he conseguido más, que empezaban a hacer problemática barrial y cómo a partir de esa problemática barrial empezaban a abordar temas históricos y también de los estudios de historia local de la revista Historelo y todo esto, muy desde la institucionalidad, pero que empezaban a confluir en torno a la problemática que nosotros teníamos metodológica, que era cómo ver, cómo empezamos a mostrar la historia como una herramienta de transformación social. Cómo empezamos a vender, a promover, a ofrecer a la historia como una alternativa para la construcción de proyectos comunitarios. Y no fue fácil, sobre todo por eso, por la visión anecdótica de la historia a la que hemos estado acostumbrados. Es decir, nosotros estamos inmersos en un sistema que nos ha quitado nuestro lugar de enunciación. El sistema colonial nos quitó nuestro lugar de enunciación diciéndonos que nuestro territorio ya no nos pertenecía y que nuestra historia ya no es la que nos corresponde decir ni defender, sino que es la historia del coloniaje, la historia del territorio colonial, la historia del territorio, digamos, de la corona. Y nosotros teníamos que vivir con eso y aceptarlo, asumirlo. Y es hoy en el presente un discurso que desde lo macro suena muy convencedor, suena muy comprometido, pero que desde las cotidianidades se encuentra con gente que en sus dinámicas defiende sin saberlo al sistema colonial, defiende sin saberlo a las realidades continentales y defiende el cercenamiento de su proceso histórico. Es decir, cuando tú le dices a una persona, hermano, tú tienes una historia de 3000 años y esa persona te dice, sí, es verdad, porque cuando llegaron los españoles, nosotros vivimos esto y esto y esto y esto y esto. Y dice, no, hermano, 3000 años, échale cuenta, 3000 años es más de eso. Cuenta para atrás, hay que darle, hay que meterle a la arqueología. Y entonces la gente sí, oye, es verdad, qué bueno, nuestros ancestros, nuestros indígenas, nuestros aborígenes, y cuando llegaron los españoles, nosotros nos enfrentamos a la resistencia. Y entonces, oye, ya, entonces hay un problema. O sea, entonces ahora el tema es cómo hacer para que la gente empiece a defender una ancestralidad que trasciende a el coloniaje. Luego está lo otro. ¿Cómo hacemos para defender una ancestralidad que no le pertenece a las estructuras creadas por el sistema colonial? Es decir, no es que, por ejemplo, aquí nosotros, una discusión que nosotros tenemos, o por lo menos que yo he planteado con compañeros de colectivos y de trabajo con los afrodescendientes, por ejemplo, decirle, nosotros no venimos, nuestra ascendencia para hablar de los procesos históricos locales no es África. Y no es porque no esté en el continente, no, africano. Pero nosotros tenemos que empezar a buscar nuestra ancestralidad también mendé, carabalí, swahili, yoruba, y cómo eso se va integrando, se va imbricando en la construcción presente, cómo se va imbricando con la ancestralidad caribe, cómo se va consolidando con la ancestralidad europea que llega, que no es que llegan puros españoles conquistadores, digamos, dominadores, sino que llega gente campesina,
llega gente de todo tipo a labrar la tierra porque no tenían de otra, o sea, no es que le vamos a echar la culpa de ellos porque ellos llegaron, porque no tenían otra cosa, no podían hacer otra cosa. Y se juntaron y se encontraron en esta tierra que es la que nos pare. Y en esa paridura se integran las culturas de esos pueblos, las culturas caribe que nosotros tenemos como ancestralidad, y también las culturas mendé, carabalí, suajili, congo, que tenemos que empezar a dilucidar para comprender cuál es nuestra participación en el gran concierto de la resistencia cultural que hemos estado armando durante todos estos años. ¿Cómo empezamos nosotros a identificar, por ejemplo, que un cuento tan sencillo y tan simple como Tío Tigre y Tío Conejo nos une desde la africanidad a la experiencia del Caribe holandés o del Caribe inglés, y que tiene que ver con la resistencia de los pueblos que provienen de África subsahariana y empiezan a tener participación en estos espacios? Entonces, un poco, ¿cómo empezamos a vislumbrarnos dentro de esa perspectiva? Siempre desde la visión de el presente como sujeto de construcción de discurso histórico. Porque uno de los grandes elementos que hemos conseguido, o por lo menos que en mi caso me ha llamado mucho la atención, es que nuestra visión de la historia no es procesal, sino que es una especie de sumatoria de fotografías y a la cual tenemos que ir analizando. Es un poco la visión tradicional del asunto. Tenemos que ir analizando fotografía por fotografía, evento por evento, sin buscar la conectividad del proceso. Pero además, no lo hacemos desde el presente, sino que nos vamos inmediatamente al estudio del pasado. Es decir, yo me voy y me ubico en la Guerra Federal, veo la Guerra Federal, sus causas y sus consecuencias, y lo analizo como proceso histórico, más no como elemento que condiciona mi situación actual. Y por lo tanto, yo no tengo cómo entender todo ese proceso histórico o sea, no tengo cómo entenderme a mí como paridura, y a mi colectivo y a mi comunidad como paridura de ese proceso histórico. Es decir, si yo empiezo a ver, por ejemplo, que sí, que la guerra de independencia fue un proceso muy importante, fundamental para la ruptura con el sistema colonial, pero que después de que cae, que traicionan a Bolívar y se instala Páez, comienza un proceso sistemático de depresión de la identidad nacional o de identificación nacional a través de políticas concretas, y luego empieza con la ley de Esperiquita a quitarle al campesinado la lucha de los pueblos campesinos, y se gesta la Guerra Federal, y en la Guerra Federal se construyen una serie de elementos de sometimiento al campesinado, la creación de un nuevo modelo esclavista que iba a sustituir al sistema esclavista tradicional para generar dependencia al dueño de la hacienda, y luego de eso empiezo a depender del sistema capitalista formal, industrial. Entonces comienzo a entender que mi realidad social en este momento es paridura de un proceso histórico, y que se puede ver cuando tú abres la ventana de tu casa. O sea, el problema es cómo decirle a la gente, hermano, cuando tú abras la ventana de tu casa, vas a ver las muestras de ese proceso. Pero además, cuando abras también, vas a ver cómo buscar de resolverlo, cómo buscar su transformación. Manu, ¿Sí? que bueno, me parece muy clarito lo que estás diciendo, por eso ya lo hablamos una vez y lo vamos a hablar la semana pasada, la que viene digo, pero por eso hay que, la mayoría que está acá, que está estudiando para ser profesor, para ser profesora, ¿sí? Tenemos que poner el punto en la educación, por eso yo hincho tanto con el tema de la historia oral, porque cuando a un chico le está haciendo una entrevista a una persona que tiene 80 años y empieza a ver que esa persona le cuenta cosas que todavía existen en el presente y él las puede reconocer, él o ella, se acortan las distancias, y la mayoría de las veces va mucho más allá de la persona que está hablando, ¿no? Entonces, por eso me alegra que te haya servido encontrarte
con la memoria, porque me parece que tenemos que poner el acento en los chicos, porque si no, no vamos a tapar baches nada más, Sí, ¿no? Y se necesita otra cosa, empezar desde chiquitos, ¿no? Construyendo el conocimiento de otra manera, nada más. Es tuyo este espacio, pero quería decirlo porque porque me parece que es una de las metodologías digamos, más completas para eso, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Aquí han surgido, aunado a ello, otras experiencias bien interesantes que se han integrado con los procesos de investigación de historia oral, algunos desde la poética, como la experiencia del poeta Antonio Trujillo, que empezó a recoger testimonios de los campesinos de la zona de San Antonio, e hizo un libro que se llama Testimonios de la Niebla. Yo les puedo dejar mi correo y les puedo mandar algunos materiales que puedan serles útiles para ilustrar esto que les estoy contando. Está el libro Testimonios de la Niebla, y luego se crea el diplomado para cronistas comunales, que es, porque hay un tema aquí importante, ¿no? Cuando muere el comandante Chávez, no sé, yo por lo menos yo soy chavista, yo además no pretendo ocultarlo, o me inscribo me he inscrito durante mucho tiempo dentro de esa corriente de trabajo. Aquí se genera una situación de crisis bien importante, pero sobre todo comienzan a impulsarse algunos trabajos vinculados con la reflexión de la comuna. Y para mí era muy importante porque, como les dije, yo venía de colectivos anarquistas, de chamo, y el de la comuna era algo que siempre estuvo latente en el debate que nosotros nos habíamos planteado. ¿Qué hacer? Y además en contradicción con muchas de las visiones que existen actualmente sobre el manejo institucional de la comuna, ¿no? O sea, eso también implica unas contradicciones sobre su manejo, su visión y sobre nuestro planteamiento político. Y es que para mí la comuna es un lugar, primero, de construcción de organización, de autopoder y de autosustentación. Y eso viene de un proceso histórico. Yo creo que viene de una ancestralidad. Entonces, se genera dentro de la perspectiva de la institución, se generan muchos debates interesantes, surge el pueblo cuenta su historia, que se inspira además en gran parte en este trabajo que te estaba comentando del libro Otras Memorias. Empieza a preguntarle a la gente en la calle dónde estaba o qué estaba haciendo cuando ocurrieron diversos acontecimientos de la historia. Se recopilaron diversas experiencias, diversos testimonios de personas en diversas, o sea, por ejemplo, el 27 de febrero, que fue el día del sacudón nacional aquí en Venezuela, el 27 de febrero de 1989, ¿dónde estabas y qué estabas haciendo? El 4 de febrero, ¿dónde estabas y qué estabas haciendo? Que son como momentos emblemáticos. Y ahora luego de que hacíamos esa pregunta es, ¿cuáles son tus momentos en la comunidad? ¿Cuándo cambia tu historia en la comunidad? ¿Cuándo cambia tu dinámica de vida? ¿Sí? Hay un compañero que tiene la mano levantada, Facu PR, así lo leo. Dale, Facu. Hola, Manuel. No, bueno, yo quería hacerte una pregunta, bueno, con respecto a la situación de Venezuela. Bueno, vos te definiste chavista. Bueno, acá en la Argentina hay un fenómeno muy particular, que es que en la mayoría de los comercios está lleno de venezolanos. Hay por todos lados venezolanos laburando en todas las funciones, incluso hasta en los puestos municipales, ¿no? Por supuesto que todos son los que huyeron, ¿no? Y son todos, digamos, antichavistas, ¿no? Y te cuentan historias que bueno, una vez cuando las va oyendo, son historias de ciencia ficción, ¿no? Como que Venezuela es el apocalipsis, ¿no? Entonces, viste, como que una vez
yo siempre digo que nosotros siempre conocemos una sola campana, porque los venezolanos que uno conoce acá en Argentina son de un solo lado. Entonces, por eso me gustaría preguntarte eso, digamos, escuchar, digamos, otra mirada, ¿no? Que hay otra Venezuela, ¿no? Sí, mira, es una pregunta bastante compleja. Creo que tiene que ver justamente con esa visión de nación y sobre todo de ciudadanía que nosotros hemos ido construyendo por más de, ¿qué te digo yo? Si estamos hablando de José Antonio Páez, estamos hablando de 1830. Es decir, estamos hablando de 180 años más o menos de políticas de depresión del gentilicio. Pero además eso se vino acrecentando en el siglo XX, después del boom petrolero, cuando la visión venezolana, la visión del venezolano era invertir en espacio en el extranjero. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, hay un video, hay un documental que está en YouTube, pueden verlo los que quieran, se llama Miami Nuestro, donde se habla de la increíble participación de los venezolanos en la economía de la ciudad de Miami. Y es bien interesante, además de una serie de cosas. Mira, yo no voy a opinar sobre qué piensan las personas que están allá en Argentina y en otras partes del país, del mundo. La gente se va porque cree que tiene que irse y yo no voy a entrar en contradicciones, digamos, a criticar sobre eso porque hay grandes amigos que están allá y son gente de la que yo quiero. Fea, no te creas. O sea, aquí se han visto cosas muy fuertes. O sea, pero por ejemplo, en el año 2016 la situación de crisis era terrible. Nosotros hacíamos dos horas de 2 horas, ¿qué te digo? Perdón, nosotros hacíamos 8 horas, 9 horas de cola. O sea, yo me iba a las 2 de la mañana para un supermercado, para entrar en la cola de la distribución de comidas a ver si nos llegaba algo de alimento al supermercado y cuando salimos, o sea, yo de repente me encuentro un día, al lado de mi esposa, me encuentro con 2 kilos de harina de maíz precocida después de haber hecho 8 horas de cola. Afortunadamente, ella digamos, más creativa y más echada para adelante, como dice uno que mi persona, dice, no, bueno, vamos a cambiar nuestra dinámica y entonces empezamos a cambiar nuestro sistema y patrones de consumo y empezamos por lo menos en nuestro caso, en el caso de mi familia, empezamos a cambiar nuestros valores de consumo y nuestra dinámica de consumo, es decir, empezamos a consumir otras cosas, empezamos a consumir otro tipo de alimentos, nos fue bien, nos alimentamos, nos acostumbramos a otra dinámica y eso nos permitió sobrevivir, pero no había casi productos de los tradicionales. En este momento eso ya es una situación superada, debo decírtelo. Hay una crisis, digamos, en cuanto al tema de la adquisición del dinero, la adquisición del salario está demasiado diversificada y está bastante vapuleada en cuanto al salario formal, pero hay ingresos de otra perspectiva no son suficientes, evidentemente, porque la situación de crisis ha sido fuerte, pero ya en este momento tú ves muchísimo dinero en la calle, gente que a través del comercio tiene ingresos de diversas índoles, ves los negocios llenos, o sea, aquí hay de todo, en este momento en Venezuela hay de todo, y hay productos y hay yo creo que lo peor de la crisis ya pasó, pero en el momento en que golpeó, para la gente era una alternativa muy viable y muy común y además como un boom en su momento. Él está hablando, pero no se escucha. Ahora no. Y están,
Manuel, se te está cortando. Manu. Poní ahí, Ya. ahí. A ver, se te cortó. Sí, Ah, bueno. ya. Entonces, claro, ahí para finalizar esta parte, sobre la pregunta, ciertamente las personas que se van tienen o muchos, sobre todo los que más hablan, no creo que todos los que se vayan han sido, digamos, contrarios al gobierno. Hay mucha gente que se fue que no era contraria y otra gente que se fue que sí era contraria. Este, pero ya estando fuera, entonces se genera la situación de la idea de exilio, que creo que ha sido alimentada desde adentro, y la idea de que en el exilio tienes que ejercer digamos, una participación y eso por supuesto condiciona la posición de las compañeras y compañeros fuera. Y en cuanto a eso, puedo decirte que yo creo que justamente eso, pues que la parte digamos, más fuerte de la crisis ya fue superada hace ya cierto tiempo. Todavía hay que resolver algunos temas, hay que enderezar el rumbo en algunas cosas, eso también es cierto, ¿no? Este, y también y también que el proceso de formación que nosotros hemos ido construyendo, yo creo que eso ha sido uno de los grandes errores, ¿no? Que creo que se ha construido mucho desde soberbia. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que la izquierda, no sé ya en Argentina, pero creo que es una cosa como generalizada. La izquierda siempre cree, por lo menos en este caso lo creo así, la izquierda siempre cree que los demás tienen que entender lo que pasa. Eh, la, las personas que militamos o que participamos en procesos de izquierda, siempre creemos que son los demás los que deben entender y yo no explicarles por qué estoy haciendo las cosas. Y eso genera una situación de crisis comunicacional porque la gente no tiene que entender nada, la gente entiende o no entiende. O sea, la comprensión no es, no es algo que se decreta y no es algo que se exige y no es algo que se culpabiliza. O sea, la comprensión de los procesos no es algo que se puede culpabilizar. Y entonces yo a partir de allí descargo mi responsabilidad en el proceso comunicacional. Entonces yo voy a construir un proyecto desde la idea de que los demás me tienen que entender y eso por supuesto rompe con el principio de participatividad en el cual se sustenta la revolución bolivariana, rompe digamos, con los mínimos de respeto en el proceso comunicacional y por supuesto no cumple con el principio de la comunicación dialógica, es decir, del reconocimiento del otro. Entonces, cuando tú generas proyectos, experiencias o generas procesos de transformación social que pueden ser muy importantes, pueden ser muy interesantes, pero que además se imbuyen en esta idea del descargo de la responsabilidad en el otro sobre la comprensión de sus políticas, pero además le da cierto carácter espasmódico, es decir, cuando lo ves como gestión de gobierno, y más cuando no hemos superado el estado burgués, que todavía estamos tratando de romper, que es parte del reto fundamental, que es este, lo ves como gestión de gobierno, tienes que presentarlo como gestión y el que viene entonces no te genera una cosa, intenta crear otra cosa para superar, digamos, políticamente a lo que estaba antes, porque yo vengo y sí tengo y sí soy el camino, la verdad y la vida, discúlpenme la expresión, entonces se pierden cosas en el camino. Y entonces vivimos como en un escurrido de cosas, pues en un permanente
en un permanente reciclaje de residuos de experiencias y de proyectos que nos hacen daño. Pero en el marco de eso hay cosas que son bien interesantes recuperar, que son bien interesantes construir y que han ido creciendo, o sea, han ido desarrollándose por debajo, subvirtiendo procesos, revirtiendo, digamos, experiencias que han sido quizás negativas, pero que se pueden revertir y se han podido revertir. Y es, por lo menos hay muchas, una de ellas, creo yo, es la experiencia de trabajo con las historias locales, que ha ido ganando, digamos, espacios en la generación, por ejemplo, de los cronistas comunales, que son, digamos, experiencias desde la, que era lo que iba a comentarles, desde la experiencia de la historia comunal, que es una visión de la historia vista desde la comuna, pero con la visión de transformación de los espacios, que es una de las propuestas que se construyeron desde el Centro Nacional de Historia, enmarcada en esta visión de la historia insurgente, y en el marco de esa experiencia surgieron los cronistas comunales, que son, bueno, darle el taller a la gente para que no solamente escriban, sino también den los talleres en las comunidades, para que es como una fuerza de trabajo político, visto de esa manera. Es una gente que está montada en las comunidades en el ánimo, con el mejor ánimo de divertirse en lo que está haciendo, con el mejor ánimo de disfrutar lo que está trabajando, pero promoviendo una visión distinta del proceso histórico. Y aunado a eso, entonces logramos insertarnos en el Programa Nacional de Formación en Historia y en la universidad que existen los proyectos comunitarios. Nosotros empezamos a transformar eso, a construir el proyecto histórico comunitario como una herramienta de trabajo y que intenta la integración no solamente del proceso comunitario, sino además de otras corrientes dentro de la Universidad de las Artes, que es donde nosotros estamos, que son experiencias, que es la propuesta en este momento que se está adelantando, que es la de la integración de las artes en la construcción de la historia local. Y de cómo generamos procesos de participación de las diferentes manifestaciones artísticas en la creación de murales comunitarios, en la creación de periódicos comunitarios, en la creación de proyectos de trabajo que motiven y sobre todo que recompongan la emocionalidad de las personas sobre su condición, sobre su territorio, es decir, sobre su espacio vital, como un espacio de afectos, como un espacio de vida, y que supere el instinto básico de supervivencia en el que estamos metidos desde hace ya cierto tiempo, para empezar a visualizarnos y actuales del tema político, del tema electoral, o sea, que logre trascender y que logre generar realmente procesos de transformación, que a fin de cuentas es lo que esperamos, ¿no? Que los proyectos de construcción del discurso histórico se generen procesos de transformación en la comunidad y que sean permanentes. Bien. Clarito, ¿eh? No sé si, viste que esto es de 2030 a 22, pero quería saber si algunas personas, alguien quiere hacer una pregunta. Evidentemente sos muy clarito en lo que exponés y se nota mucha pasión, ¿no? Acá te están diciendo gracias. Yo me gustó tu respuesta con respecto a los venezolanos que están acá, porque yo también conozco a algunos venezolanos que están en las villas, ¿sí? En las villas miserias, que sería acá los barrios populares, y la verdad que cada uno vino por cosas diferentes y no todos son contrarios, pero se crea una visión de que son opositores, ¿no? Porque vivimos este mundo binario que no nos deja ver la diversidad, ¿no es cierto? Pero bueno, Sí, es así. es así, ¿no? Si te vas es porque odias a Chávez o a Maduro, si te quedás, si decís que no te gusta algo del Ministerio de Educación, sos macrista.
Si Sí, decimos, listo, eso no nos deja construir absolutamente nada. Esto, si no O estás cambiamos conmigo esto, o estás en mi contra. sí, exacto. sí, estoy de acuerdo. Dale, Manu, ¿qué? ¿Qué? Sí. Bueno, no sé, yo creo que ciertamente eso nos ha afectado mucho, no solamente acá, sino yo creo que en todo el continente, ¿no? Y creo que en todas partes, esa visión de, No, mundo, es una cosa sí, de que pone el capitalismo desde todo, desde sí, allá, ¿no? Desde y ahí, yo, de la... sí, yo creo que eso es uno de los grandes efectos, si me permites el comentario, yo creo que eso es uno de los grandes efectos precisamente de los procesos comunicacionales de las corporaciones, ¿no? La estigmatización, la estigmatización de las personas por ser parte de un movimiento que es contrario. Fíjate las contradicciones que hay en este momento que yo percibo, por ejemplo. Más allá de las críticas que se puedan tener, que se tienen, que yo las tengo, que las tenemos sobre el proceso venezolano, tanto el antiguo, en el que he militado, como en el actual, en el que también estoy vinculado pues, al proceso de trabajo. O sea, yo trabajo en una institución pública, hacemos trabajo desde la oficina del cronista, es decir, no es extraño. Lo que te quiero decir es que la visión que se ha creado sobre esas críticas hacen que le pongan cosas a Venezuela y a los venezolanos que no se le critican a otros gobiernos que son terribles. Yo, por ejemplo, vi ahorita el caso de la situación afgana y me quedé pasmado de lo que se está permitiendo allá, de lo que se permitió, de las discusiones que se habían generado, de los falsos históricos que se generaron sobre el proceso histórico afgano y sobre lo que se ha generado ahora en cuanto por ejemplo, a las libertades de expresión, a las libertades de culto, a la situación de la mujer en la sociedad afgana. Eso sin contar, por ejemplo, con otras experiencias que son, digamos, emblemáticas en nuestros procesos de lucha, como es la situación palestina. Creo que, o sea, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a militar los grandes debates nuestros o los grandes elementos motivadores o movilizadores eran, yo de chamo, la lucha de los zapatistas y la lucha palestina y cómo nosotros nos enfrentábamos a eso y cómo nos enfrentamos hoy, cómo nos encontramos en el discurso, construyendo un discurso sobre eso, desde las contradicciones que nosotros podamos tener, pero cómo el mundo se permite las contradicciones que tiene sobre los procesos sociales, sobre las visiones, sobre los derechos civiles, sobre los derechos humanos, cómo nos permitimos nosotros que en el mundo las instituciones tengan tales niveles de contradicción y que no hagamos nada, que nos quedemos pasmados, sonriendo de vez en cuando, pensando en, mira, estos locos, las cosas con las que salen, pero que son impresionantes, son de verdad espeluznantes, como llamamos nosotros, o sea, son terribles. Entonces, bueno, son parte de las discusiones que tenemos que dar a diario, pero además, cómo nosotros las damos, que ahora viene la otra parte. Todo esto se los digo porque eso también es parte de los retos que nosotros tenemos que enfrentar en las discusiones cotidianas, en las comunidades. O sea, si yo voy a una comunidad y me planteo la discusión sobre la violencia de género y no lo tengo como parte del discurso, en el proceso de las contradicciones que se han generado a nivel mundial y cómo se reflejan en la cotidianidad, como yo mismo, como individuo, puedo llegar a ser replicador o parte de ese discurso dominador, y yo a veces no me doy cuenta, a veces no nos damos cuenta, a veces tenemos que reflejar, y a veces es la misma gente la que nos, a veces no, normalmente es la misma gente la que nos lo demuestra. Es la compañera de uno, es todo esto pues, que uno vive y que está lleno de cosas por resolver aún, por tareas pendientes que tenemos que atender
y que tenemos que reconstruir. Porque si no, y si lo hacemos en el proceso histórico, creo que nos podemos ayudar más viéndolo críticamente, además, porque eso es otro tema. Y disculpen ya para ir cerrando, porque sé que están, que yo pudiese quedarme toda la noche porque la conversa está buena, pero hay cosas que nosotros tenemos que ver en la, por ejemplo, cuando nosotros vemos la historia de las comunidades, mi comunidad, cuando yo veo procesos, sí, yo veo cosas, anécdotas muy interesantes, muy bonitas, muy chéveres, pero también veo procesos de exclusión, veo procesos de dominación, veo procesos de homofobia, veo procesos de homogenización cultural, veo procesos de explotación a la mujer, o sea, hay también en la comunidad, en mi comunidad, expresiones también de cosas que se tienen que resolver y que han estado enquistadas porque son parte del discurso histórico, de lo cotidiano, de la tradición, y que nosotros tenemos que empezar también desde allí Lo que pasa es que cuando vas a atacar, pues, a buscar. Con la historia local, vas desde lo particular a lo general, y lo que ves en lo chiquito ves todo lo que pasa, ¿no? También. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacerle una pregunta. Yo la verdad, Manu, te agradezco un montón. Me parece muy clarito todo lo que expusiste. Me parece también muy... no lo digo porque sos vos ni nada, yo soy muy sincera, pero me parece que siendo chavista, reconociéndote, me parece muy respetuoso de tu parte no ejercer opiniones sobre la gente, porque la gente hace lo que puede y se va porque se tiene que ir, y si es porque es contrario, también tienen derecho a irse, ¿no? Entonces no se convierte en mi enemigo, ¿no? Entonces me pareció esa respuesta me pareció muy bien, muy como algo que necesitamos también, responder esas cosas, ¿no? No, Sí, no, claro. no mirar al otro como el enemigo. Y si yo quiero hacer esto, vos no lo vas a hacer, ¿no? O sea, entonces no lo hace nadie. Esa es otra cosa que pasa, ¿no? Sí, sí, también eso nos permite superar otra idea, Laura, y es la creencia de que el que se quedó tiene que sentirse culpable porque se quedó. Exacto, exacto. Y también es terrible, ¿no? Para uno es terrible porque a veces, bueno, hay gente que se va porque se va y hay gente que no se va porque no se puede ir y a pesar de ello se quisiera ir y está aquí y está Exacto. batallando la vida y hay gente que nos queremos quedar, pero eso no puede obligarnos a estigmatizarnos unos a otros, es decir, tú eres culpable porque no hiciste lo que yo hice. Es el gran dilema en que nos hemos enfrentado, es decir, si, no solamente con el tema de la emigración, con cualquier cosa, es decir, yo no puedo juzgar al otro porque decidió no hacer lo que yo decidí hacer. Exacto. Decidió creer en algo que yo no creí. No, hermano, si yo no te pude convencer en lo que yo estoy haciendo, vaya, nos seguimos queriendo, nos seguimos abrazando y yo te daré un beso cuando nos veamos Bueno, y nos bebemos un café y discutimos y peleamos, pero nos queremos, porque a fin de cuentas estamos para construir cosas. O sea, ya el mundo y el sistema ha hecho tanto, con tanta fuerza y con tanto esfuerzo y con tanta contundencia como para destruirnos y obligarnos a odiarnos, como para entonces nosotros fortalecernos, poniendo nuestros odios personales, poniendo de primero nuestras desavenencias, nuestros disgustos, cuando debemos encontrarnos en el respeto, en el reconocimiento colectivo, en el afecto y sobre todo en la comprensión de que tenemos una historia que nos une. exacto, que nos aúna. Acá te están poniendo muchas cosas lindas, increíble charla. Gracias, Manuel, por compartir, muy clara toda la charla. Y la verdad que sí,
Y bueno, te queríamos agradecer. Esto queda grabado, después te lo envío. Está en el canal de Otras Memorias. Vale, muchas gracias a todos, de verdad. Y bueno, me parece que, bueno, todos los comentarios de la gente que se tuvo que ir también son hermosos. Acá te están poniendo cosas lindas en el chat. Les voy a dejar mi correo de todas maneras es almeidamanuel@gmail.com. Yo después te lo mando. Cuando les mando a todos, ustedes reciben lo que yo mando, ¿no? Cuando les mando a todos, lo de la próxima, les mando también el correo de Manuel. Y bueno, te agradecemos un montón y nada, un gusto. Hola. ¿Qué? ¿Alguien quiere decir algo? A ver. Sí, yo. Movimiento, Hola. sí, hola, sí. Sí. Soy Miguel. Como no me presenté al entrar, ahora me quiero despedir cuando ya nos vamos y saludar a Manuel y a todos. Pero bueno, es muy interesante. Manuel estuvo la semana pasada con nosotros, cuando vino Sara de Afrodescendiente. ¿Se acuerdan? Bueno, les mando un beso. Gracias, Manuel. Gracias por quedarte, por estar en directo, por todo, ¿sí? Y nos vemos nosotros el 4, después, el 4 era, después hablamos. Sí, ese día. Ahí Vivi dio el mail, pero muy gracias, Vivi. Después yo lo vuelvo a mandar con algunas cosas que voy anotando que él dice que me parecen interesantes, por ejemplo, autores y cosas que al que le interese lo puede buscar. Bueno, les mando un beso enorme. Yo me quedé muy relajada, no sé ustedes, ¿no? Igual a mí el quilombo también me relaja. Sí, parte de lo sabroso de esto, ¿no? O sea, ¿Eres quilombo, Laurita? ¿Querés relajar? si no toca pelear un ratico también. No.